Entonces, bien, entonces bienvenidos. Tenemos nuestras dos últimas etapas. Son las más largas en años, pero las más cortas. Bien, ¿por qué? Porque, porque no se ha escrito tanto sobre ello y ya se considera menos importante que las otras etapas, porque en las etapas que vimos no sabemos qué hacer y en estas creemos que ya sabemos qué hacer, pero realmente no. ¿M? Entonces, vamos a ver las dos etapas. La última que vimos fue la juventud. La juventud va de los 13 a los 19 años. Una vez nuestros hijos cumplen 20 años, ya son adultos y ya no están directamente bajo la autoridad educacional de los padres, sino están directamente bajo Dios. Bien. Pero si siguen viviendo en la casa de los padres, entonces pues tienen que cumplir las leyes de la casa de los padres. Ya siendo adultos, pues pueden irse también y sostenerse por ellos mismos y tener su lugar de vivienda. Bien, pero ya espiritualmente hay un cambio y ese cambio se da en que es Dios directamente y ya no a través de los padres, ya no son los padres los representantes allí de Dios respecto a la educación, sino es Dios mismo. ¿M? Entonces sucede algo. Sucede que cuando la gente es adulta, cree, si no ha sido bien educada, cree que ya puede hacer cualquier cosa. Cree que ya se las sabe todas. Y no es así. Y, y aún nos falta conocer mucho, ¿sí? Porque la adultez es empezar a vivir, ¿sí? En el mundo sin ser del mundo, si somos creyentes. Bien, pero como estamos empezando a vivir allí, pues podemos también ser discipulados por el mundo, ¿sí? Si no hemos discipulado a la generación emergente, es el mundo el que va a discipular a esa generación cuando sea adulta. Y por eso tenemos, y los datos no mienten, las cifras no mienten, tenemos la estadística de que la mayoría de los niños y jóvenes que conocieron de Dios y que se reunieron en la iglesia, la mayoría no van a reunirse como adultos. ¿M? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto se les predicó el evangelio, asistieron a la iglesia, pero no hubo un discipulado intencional, ni de sus padres, ni de la iglesia. Bien, entonces, en ese caso, si los padres no ejercen el discipulado, pues es muy fácil que los hijos al ser adultos se aparten. No estoy diciendo que dejen de creer en Dios, ¿sí? Pero, aunque algunos sí lo hacen, pero sí ya dejan de practicar la vida religiosa. ¿M? Bien, entonces, eso se debe a el discipulado que tuvo que ser incompleto o pues que hubo, pues no hubo discipulado en ellos. Entonces, una vez son adultos, ya creemos, como ya no estamos directamente educacionalmente bajo los padres, pues podemos hacer lo que quieras y no entendemos que estamos directamente bajo Dios, que es más difícil. Estar bajo Dios es más difícil que estar bajo los padres. Y yo lo ilustro muy fácilmente con mis hijas porque Dios ha dado autoridad a los padres para aplicar el castigo cuando hay necedad, y ese castigo es la vara, pero la varita es solo hasta cuando cumplen 20 ya los padres no tienen autoridad de aplicar vara a los hijos. Pero ahora ellos están bajo otra vara, y es la vara de Dios, que duele más, porque ya no duele físicamente, sino duele en el espíritu y en el alma, ¿sí? Entonces, es un dolor mucho más profundo, más interno, ¿bien? Y es más difícil. Entonces tenemos la adultez, es la siguiente etapa. Y como todos ya somos adultos, yo ya puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Y también pues los padres al no tener la autoridad educativa, aunque sigan viviendo en la casa y tienen que cumplir las reglas, y esas reglas también pueden ser educativas, ¿sí? Pero ya no están en una, no diría preocupación, pero en una intencionalidad, ¿sí? Rigurosa de la educación de los hijos.
¿sí? Ya son adultos, entonces ellos, bueno, ellos tienen que decidir, les podemos decir, pero pues ellos van a decidir y ellos pueden decir, no, llego más tarde, llego, sí, o llego a tal hora, obviamente cumpliendo la hora de llegada, pero me voy a demorar algo, voy a ir a cenar, voy a ir a hacer esto, y ya los padres no tienen injerencia allí. ¿M? Entonces los padres también, ¿sí? Pues dejan esa labor en esa forma que lo están haciendo en la juventud, aunque podríamos lograr resultados no de la misma forma, ¿sí? Pero sí, pero sí de consejos, de guía, de tocar temas específicos con ellos si siguen viviendo en casa y así ya no vivan en casa también. Los padres pues pueden ser intencionales, pero de una manera prudente, ¿sí? Ya cuando se casan pues aún menos van a tener injerencia los padres. Pero aún así, los padres siguen siendo padres y pueden ser intencionales en aconsejar, en mostrar la evidencia, en hacerles ver que de pronto están tomando malas decisiones, pero aún así que los padres lo hagan, pues los hijos son adultos y pueden hacer lo que quieran, ¿bien? Y asumir las consecuencias de sus decisiones. Entonces los padres tenemos ahí que padres de hijos adultos, tenemos que estar muy bien en el centro de verdad, ni irnos a abandonarlos, pero tampoco meternos en sus vidas con una autoridad que no tenemos, ¿sí? Como lo teníamos cuando estaban en la juventud. Pero hay que estar allí de maneras diferentes, pero hay que estar. Y tampoco ser secundones o secundar su pecado. ¿M? Bien, ellos tienen que ser responsables de las consecuencias del pecado que eligieron, ¿sí? Pero lo que vemos muchas veces, por ejemplo, es abuelitas criando nietos, ¿sí? Entiendo que sí se puede cuidar a los nietos o algo, pero la responsabilidad no puede ser dada a, a una persona que no son los padres. Entonces, allí tenemos que también estar muy bien en el centro en estas decisiones. Obviamente, cada situación es única, va a tener una individualidad, pero, pero tenemos que ver que si ellos toman malas decisiones, pues van a tener malas consecuencias y deben asumirlas. Bien, podemos ayudarlos en medio de esas decisiones, pero no, ¿sí? Pero no dejar o ignorar esas consecuencias a su propio pecado. Bien, bien. Entonces, ese es como el tránsito entre la juventud y la adultez. Bien. La adultez, entonces voy a compartir acá pantalla para mirar la adultez. Voy a compartir acá. La adultez, entonces, eso pasé. La adultez es la sexta etapa de la vida. Y es la etapa en la vida en la cual ya se es hombre o mujer. Y acá no me refiero a una cuestión de sexo, ¿sí? Sino de hombría, porque se es hombre y mujer desde que es engendrado y concebido, ¿sí? Pero aquí ya es un hombre, ya es un hombre o una mujer hecha, estructurada. Voy a poner mejor un hombre para que no se confundan, ¿sí? Eh, listo. De una forma estructurada, de una forma ya con hombría, con feminidad, ¿sí? Masculinidad, feminidad, hombría, ¿sí? Varón, varona, ¿sí? Eh, y, y aquí ya se espera que sea una persona establecida como resultado de la educación, el discipulado que han hecho sus padres con ella, con esta persona. Eso es lo que se espera en la adultez. Y, y la palabra allí, varón o varona, recuerden que eh, Adán reconoce a la mujer diciendo, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Bien, eso es Génesis 2:22, 2:23. Y la palabra varón significa valiente. Bien. Entonces, será llamada valiente. Ella será una valiente porque del valiente fue tomada. Y allí valiente es una persona, ¿sí? Que
a pesar de las dificultades, las afronta por sí misma. Esa es la valentía. ¿Sí? Afrontar una situación por uno mismo. Bien, esa es la valentía. Y se espera que en la adultez, entonces, sean ya personas establecidas. Es una persona con plenitud de desarrollo integral en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. ¿Mm? La Biblia no nombra esta etapa como adultez, pero se conoce como adultez en español, ¿sí? La Biblia la llama hombre o mujer, ¿sí? O sea, es un hombre y cuando dice hombre, entonces se refiere a una persona que está en la adultez. Es decir, que ya es alguien que es un hombre que es establecido, que ya está sentado sobre algunas bases éticas, morales, de pensamiento, sobre unas estructuras, unos principios, unos supuestos que tiene, ¿sí? Y que no los va a negociar. Bien, eso es un adulto, pero pues la Biblia lo llama como hombre o mujer. ¿Por qué entonces le llamamos adultez? Viene de la palabra adulterio y se llama adultez porque en esta etapa es el tiempo en que las personas ya pueden casarse. Recuerden que Dios diseñó en la juventud que ya se empiece a dar el desarrollo físico de la persona respecto a las hormonas en lo físico y también en lo almático al gusto por el sexo opuesto. Bien. Entonces uno diría, pero Dios, que lo explicamos la vez anterior, ¿por qué Dios? ¿Por qué no? Entonces la persona ya está apta para tener hijos una vez cumpla 20 y no en su juventud. ¿Mm? Ya está lista en la juventud, pero no debe tener hijos. ¿Precisamente para qué? Para que ejerzamos el dominio propio sobre nuestras emociones, ¿sí? Tenemos todo, ¿sí? Para poderse, una vez jóvenes que ya se han desarrollado, tienen todo para poderse expresar el amor físico, de manera física, pero no deben. Entonces tienen que dominar sus emociones, sus cuerpos, tienen que tener dominio propio. Ese es un entrenamiento, una educación para la etapa de la adultez. Entonces ya en la adultez, ahora ya pueden casarse, ya pueden expresar amor de manera física. Entonces, allí es donde la gente se casa, ¿bien? En la adultez ya puede casarse. No estoy diciendo que es la única etapa donde alguien se puede casar. En la vejez, que es la siguiente etapa, también alguien se puede casar, ¿bien? Pero sí es desde el momento en el cual se pueden casar. Entonces, se casan para ser fiel el esposo a la esposa, ¿sí? Entonces, ahí hay una fidelidad, una exclusividad. Y la falta de esa fidelidad, entonces es lo que se llama adulterio. Entonces, de ahí viene la palabra adultez. Adultez es gente que pueden, ¿sí? Ser adultos, ¿sí? Y están en esa etapa donde un adulto puede casarse. No confundir en que adultez es los que se han casado. No, es la etapa en la que se pueden casar, pero no toda la gente se va a casar. Bien, no toda la gente ha sido diseñada para casarse. También lo vimos que la Biblia nos enseña acerca del don de la continencia y quienes no tengan ese don, entonces deben casarse y quienes sí lo tengan, pues no deben de hacerlo. Bien, entonces, por eso es que se le llama adultez, ¿sí? Bien, y lo vemos aquí en la palabra, en este versículo. Inmediatamente Adán hombre reconoce a la mujer, le dice, esta será llamada varona porque es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y del varón fue tomado. Bien. Entonces, eso es Génesis 2:23. Inmediatamente la reconoce como igual en autoridad, ¿sí? Como igual en dignidad, pero diferentes en diseño, ¿bien? Entonces, sí, Dios les dice, por tanto, ya que la reconoces igual, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, la ley del matrimonio y la familia. Pero aquí está resaltado la palabra el hombre y la palabra su mujer, porque aquí no se refiere solo que sean del sexo masculino,
sino que sea un hombre establecido y una mujer establecida. El resultado de la educación de los hijos menores por parte de los padres es producir un hijo hombre establecido, si tiene hijos hombres, o una hija mujer establecida, si tiene hijas mujeres. Entonces, listas para casarse a la manera de Dios o para ser solteras a la manera de Dios. ¿Sí? Pero eso no es lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo cada vez más, ¿sí? Que no hay hombres ni mujeres con hombría, con feminidad, ¿sí? Sino lo que hay es niños adultos o jóvenes adultos, más jóvenes adultos, ¿sí? Que aún están en la casa de los padres y que no quieren enfrentar la vida porque es más fácil estando en la casa de los padres, que se la pasan jugando juegos electrónicos en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres pendiente de lo que está sucediendo en las redes sociales. Bien, entonces aquí la Biblia nos enseña que en la adultez ya deben ser un hombre establecido y una mujer establecida. Bien, si no producimos un hombre y una mujer establecida, ¿con quién se va a casar un joven adulto o un niño adulto? Se va a casar con una mamá, ¿sí? Con alguien que sea como su mamá, con alguien que lo cuide, con alguien que le haga todo. Entonces se casa con una persona, con una mujer, ¿sí? Pero no con la idea de el ser el líder de esa familia, sino que ella sea la líder y la que haga todo para él. Bien, ¿con quién se va a casar una niña adulta o una joven adulta? ¿Sí? Y no una mujer adulta. Se va a casar con un padre, con alguien como su papá, que la proteja, que le dé lo que quiere, ¿sí? Que le dé seguridad y también que le cumpla sus deseos y caprichos. Bien, entonces está pasando por acá el camión de la basura, pero esperemos a ver un poquito qué pase. Entonces, acabemos ello, como la adultez es una etapa ya de estar establecidos. Bien. Bien, pasamos a la siguiente. Esta etapa va desde los 20 años hasta los 59. Una vez la persona cumple 60, sí, ya pasa a la siguiente etapa, que es la vejez. Entonces, desde los 20 hasta los 60, digamos, hasta los 59, ahí tenemos 40 años de la adultez. Es el doble de las otras etapas. Solo la adultez es el doble de las otras etapas. ¿Sí? Tenemos 40 años para ser adultos. Bien, bien. Y tenemos básicamente dos momentos, ¿sí? La Biblia llama, la llama juventud también, pero tenemos que, sobre todo en el Antiguo Testamento, se usa la palabra juventud para calificar a los jóvenes, pero también a los adultos que están en la primera etapa. Por eso dice, tengan sus hijos en la juventud, pero ahí no se refiere a que tengan sus hijos entre los 13 y los 19 años. No, porque la Biblia enseña lo que es el desposamiento y enseña que el tener hijos es para adultos, pero ahí se refiere a la juventud de la adultez. Bien, entonces es lo que se llama el primer momento de la adultez, que es la adultez joven, ¿sí? No es una juventud en sí, pero son adultos jóvenes. Son los adultos que llamamos contemporáneos, adultos casuales, ¿sí? Eso se les llama, tienen diferentes nombres, ¿sí? En yuppies, algo así también se llaman de ese tipo de adultos. Es gente que empezó a ser adulta, empezó a trabajar, empezó a vivir solo, empezó a formar, ¿sí? Más allá de sus principios que les enseñaron, hay conceptos, ¿sí? Que pueden ser de acuerdo a esos principios o ir en contra. Pero esa es la adultez joven. Esa adultez joven va desde los 20 hasta los 39, ¿sí? Bien, una vez cumplen 40, entonces ya pasan a la segunda parte o el segundo momento de la adultez, ¿sí? Que se llama la adultez madura, ¿sí? Que va desde los 40 hasta los 59 años. ¿Bien? Entonces se esperaría, ¿sí? Que
alguien de 40 años ya sea un adulto que ya tiene respuesta para las cosas y está establecido no solo en los principios como lo debió hacer cuando cumplió los 20, sino en cualquier asunto de la vida. Y eso no quiere decir que de los 20 a los 39 sea la adultez inmadura, no, ¿sí? Porque a veces ustedes van a encontrar acá adultez madura, ay, se me fue, ay, ¿ahora qué hice? Eh, acá, pero me toca, bueno, adultez mayor, mayor o madura, también van a encontrar la palabra mayor, la adultez mayor o madura, ¿sí? Y ya se supone que una persona de 40 ya está establecida en todos los asuntos de la vida, ¿bien? Y en la adultez joven, pues está estableciendo aún más asuntos, ¿sí? Y se espera que una persona ya en la adultez mayor o madura, pues sea alguien que tiene una respuesta correcta para las cosas. ¿Sí? Bien, entonces aquí vemos que esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen estas edades? Entonces, Dios deja claro que la adultez inicia a los 20 años y en la Biblia nos da esos principios. ¿Sí? Eso está en Números 14 y Números 32. Estos son dos pasajes, no los vamos a leer, pero voy a contar de qué tratan y tratan de dos cosas. La primera es Números 14, ellos están yendo y ya van a llegar a la tierra prometida, ya están ahí a puertas, pero están cansados, están renegando de ese desierto, de ese viaje. Bien, y entonces dice, no, hubiese sido mejor haber estado en Egipto, aquí comiendo maná todos los días, estamos cansados del maná, pero recuerden que ellos no tenían, el único trabajo que tenían que hacer para comer era recoger el maná, no más, ¿cierto? En la mañana había que recogerlo antes de que el sol lo derritiese. Bien, eso era lo único, y tenían que comer. No, queremos comer carne. Bien, y ahí vemos todo en la peregrinación del pueblo. Y aquí que está Gracielita, ella que ha escuchado el texto de las jornadas, de todas las jornadas, que son los 40 días del caminar de el pueblo de Israel por el desierto, pues ahí podemos analizar profundamente qué era cada cosa y cómo era la actitud y cómo era el pensamiento de ellos respecto de Dios, cómo salen con Egipto adentro, ¿sí? Y cómo el desierto los empieza a evidenciar qué tanto Egipto tenían adentro. Bien, entonces ellos piden carne y entonces le protestan a Moisés, esos números 14. Y ellos entonces, pues Moisés le se queja con Dios, mire lo que está haciendo el pueblo. Entonces Dios dice, bueno, les vamos a dar carne. Y ahí cuando uno está leyendo eso, se imagina que les va a dar ahí el churrasco así recién salido de la tabla de metal, de la bandeja metálica, haciendo tss. Y no, ¿qué les da? Codorniz. Bien. La codorniz es una palomita, un pajarito. Es más pequeño que un copetón. ¿Sí? Bien. Y cabe en la palma de la mano. Toda la codorniz. Bien. Pero es la concentración proporcional al tamaño, la concentración proteica más alta, proporcional al tamaño en la naturaleza. Bien. Cuando uno está por morir, entonces le empiezan a dar caldos, ¿sí? Entonces, que si puede comer, o sea, si no está en cuidado intensivo, entonces le da que no, que el caldo de no sé qué, que el caldo. Y los dos últimos caldos que le dan a una persona ya para morirse, ya desahuciada, digamos, es el caldo de pajarilla, ¿sí? Y la última es el caldo de codorniz. ¿Por qué? Porque la codorniz tiene una concentración proteica proporcional a su tamaño, que es tan pequeña, ¿sí? Que da mucha proteína. Bien. Pero el empezar a comer codorniz es como cuando terminas de comer el pollo, ¿sí? Cuando tú estás comiendo pollo, ya dejas los huesitos y los huesitos quedan unas telitas,
¿sí? Ahí por encima. Así es la cornis, pero va empezando, ¿sí? Un pedacito de carnecita al lado ahí de esos huesitos y ya, porque recuerden que la cornis cabe en la mano. Entonces, yo pues que he estado 8 veces ya al otro lado, entonces me han dado cardo de cornis, ¿sí? Eh, entonces, pero sí es verdad que el cardo de cornis sí tiene una carga proteica muy alta. Por eso es que ellos, ¿qué hicieron? Se saciaron de comer cornis, pero la cornis no tiene casi carne, o sea que tuvieron que comer muchas, ¿sí? Y llenaron todas esas cestas, ¿sí? O sea, ¿cuánto comieron? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes una concentración de proteína alta? Las proteínas, ¿sí? Si no se metabolizan, se fermentan, ¿sí? Y se fermentan ¿y en qué se convierten? En gusanos, ¿sí? Bien, o sea, los gusanos son proteínas armadas, ¿sí? De un ser que ya perdió su capacidad de metabolización, o sea, se murió, ¿sí? Entonces, por eso es que no es que los gusanos vengan a donde el muerto, los gusanos no son carroñeros, ¿sí? Los gusanos se producen en el mismo cuerpo, ¿sí? Cuando una persona muere, la ponen en el ataúd, no es que vengan los gusanos y entren en el ataúd, no, los gusanos se producen por la proteína que ya no se está metabolizando. Entonces, eso fue lo que les pasó, ¿sí? Eso les pasó y ahí dice que les salieron gusanos por la nariz y varios murieron, todo eso. Entonces, eso fue números 14. Y números 32 es cuando van y mandan los espías y vienen después de 40 días los 12 espías, 10 con un mal reporte y 2 con un buen reporte. Josué y Caleb. Entonces, ellos vienen con un buen reporte y el pueblo les cree a los del mal de reporte. Allá hay gigantes y no podremos conquistar la tierra. Pero Josué Caleb dice, sí hay gigantes, pero es Dios el que nos va a dar el poder para conquistar la tierra. Entonces, como el pueblo le cree a los del mal reporte y además pidió carne, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo yo no los puedo entrar a la tierra porque ustedes no me siguen. Eso también está ahí en números 32. Entonces, todos los de 20 años, toda esta generación, todos los de 20 años para arriba, morirán y deambularán en el desierto un año por cada día de jornada, o sea, por cada jornada. Las jornadas eran 40 días para llegar a la tierra prometida. Entonces, por cada día, un año, por eso estuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas hasta que todos se muriesen, menos de esa generación, Josué, Caleb y Moisés. ¿Ve? Entonces, Moisés muere ya viendo la tierra prometida. Pero todo ese pueblo de 40 años de 20 años para arriba morirá. O sea que los que tenían 20 años en ese momento ya sabían que su expectativa máxima de vida era hasta los 60. ¿No? Bien. Y todos tenían que morir. Entonces, ¿por qué los de 20 años para arriba si los de 19 también creyeron en el mal reporte y también comieron carne y pidieron carne? ¿Mm? Entonces la Biblia ahí habla que dice que los de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque los de 19 estaban bajo sus padres. Los de 20 ya estaban directamente con Dios. Por eso son adultos. Bien, entonces esa es la distinción que hace Dios allí en la adultez. Bien, bien. Entonces veamos aquí que los padres tienen una responsabilidad muy grande en la educación de sus hijos menores para que la adultez sea una buena etapa para sus hijos. Eso está en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué hay entre el hijo menor y la vejez? La adultez. ¿Sí? Entonces, si instruyes y educas bien, entonces cuando sean mayores, ya sea adultos o viejos, pues no se apartarán del camino. Por eso tenemos que disipularlos bien. Entonces, los padres tienen una educación directa los primeros 20 años de vida para producir así hombres y mujeres de Dios. Entonces, veamos acá algunas de las características de la adultez joven. Bien, vamos a ver algunas de las características y la vamos a relacionar con lo que nos dice la palabra. Entonces dice adultez joven, o sea, de los 20 a los 39. Bien,
es la cima de la condición física, ¿sí? La gente tiene, es donde mejor estado físico tiene, se termina de desarrollar el cuerpo, ¿sí? Generan más fuerza, su metabolismo es el máximo, ¿sí? Y, em, y ya eh, cambian los juegos por actividades físicas. Entonces, muchos entran en la onda del deporte, ¿sí? Y a diferencia de la onda del juego, ¿sí? Anteriormente. Y empiezan a tener decisiones de vida que van a afectar su salud. No estoy diciendo que todos decidan bien, ¿sí? Pero sí, digamos, lo que deciden empieza a llevar su salud hacia una idea. Como tienen su máximo funcionamiento metabólico, son estables, no se enferman tanto, ¿sí? Y también tienen seguridad, poder y dominio por el trabajo que tienen amigos, tienen compromisos sociales, ¿bien? Tienen energía y resistencia física. Esa es la adultez joven. Entonces, basado en estas características, porque ya aquí la persona empezaba a trabajar, empezaba a casarse y a valerse para su familia y también empezaba a ser parte de la nación, ¿sí? Ya podían defender la nación a través del ejército, ¿bien? Entonces ya era alguien contable para la nación. Y veamos respecto al desarrollo cognitivo. Las habilidades cognitivas y los juicios morales ahora aquí son más complejos porque ven más cosas, conocen el mundo de manera más íntima y más específica. Bien, entonces a veces ese conocer el mundo hacen que cedan en alguno de sus principios que se les enseñaron. Por eso es que se apartan. Bien. Eh, También les da curiosidad o no controlan sus emociones. ¿Sí? Bien, pero también hacen buenas decisiones también. Aquí también hacen las elecciones educativas. No es la primera vez que van a estudiar, ya vienen estudiando, pero acá hacen elecciones educativas específicas para ellos de lo que les gusta o quieren aprender. ¿Sí? Entonces vemos gente que está trabajando algo y está estudiando francés. ¿Por qué? Porque quiere aprender francés. ¿Sí? No es por lo necesite, sino quiere. Entonces hacen ese tipo de elecciones educativas, profesionales, ¿bien? Y esa sensación de ahora controlar su vida o empezar a hacerlo, ¿sí? Les da un sentimiento de independencia, de autonomía y toman entonces decisiones más eficientemente. Em, Aprenden, aunque es un proceso paso a paso, a dominar sus emociones, ¿sí? Se desilusionan de las personas, entregan, ¿sí? Y no reciben lo mismo. ¿Mm? Tratan también mal a otras personas, ¿sí? Entonces vemos acá que en esta adultez joven, ese proceso, ¿sí? Puede resultar dañado y dañar a otros. Aquí en la parte psicológica vemos algunos rasgos de personalidad. Generalmente su personalidad se mantiene estable con los mismos gustos, ¿sí? Cambian entre los diferentes grupos de amigos que tienen, pero los mantienen. Entonces tienen unos grupos de amigos que son así y otros que son asá, y de pronto con esos que son asá son más desordenados que con los que son así, pero mantienen esos rasgos de personalidad con esos amigos. Y con otros amigos pueden tener otros rasgos. Bien, bien. Se toman las decisiones en torno a las relaciones, ya no solo ellos mismos, aunque tienen autonomía, como tienen ya relaciones, ya pueden ahí tener su esposo, su esposa, ¿sí? Su jefe. Entonces, en torno a esas relaciones también se toman en cuenta para tener relaciones de vida personal. La mayoría, pues, se casa y tiene hijos. Veamos entonces aquí algunos aspectos psicosociales. El trabajo. Entonces, ya el trabajo no solo es para subsistir, sino que también, a medida que pasa el tiempo en esta etapa, también es para darse gustos, ¿sí? Y también es para dar a otros, ¿sí?
y también como responsabilidad de mantenimiento de otros. Bien, pero van creciendo en el trabajo, ¿sí? Empiezan a trabajar en lo que les toca o en lo que pueden y luego empiezan a trabajar en lo que quieren. Bien, bien. Hay su identidad entonces empieza a ser estructurada por las decisiones que toman, a veces por las decisiones equivocadas también, y como la mayoría se va a casar, entonces pues tienen proyectos en pareja, ¿sí? Em, el ser padres en la generación actual les da inseguridad a algunos y a otros seguridad. Antes el ser padres era solo seguridad, ¿bien? ¿Sí? El ser padres le daba seguridad a la familia, o sea, el tener los hijos. Ahora no siempre, ¿bien? Entonces eso es un aspecto que hace que hoy en día muchos adultos jóvenes no quieran comprometerse por la inseguridad de tener hijos, ¿sí? Y entonces no se quieren casar. O también em, porque prefieren una vida más cómoda que una vida de sacrificio. Entonces eso también les da inseguridad. Y eso hace que pues que haya menos gente casada y menos hijos. Bien. También buscan momentos cortos y específicos de intimidad, de estar solos, ¿sí? Y esos momentos tienen que llevarlos a amarse a sí mismos. Bien, cuando no tienen esos momentos, entonces eh, no se consideran a sí mismos. Bien, entonces veamos ahora la otra parte de la adultez madura. Esa es la segunda parte, o adultez mayor, ¿sí? Mayor o madura. Bien, y aquí lo primero que salta a la vista es que desde los 40 años en adelante ya empieza a haber un retroceso físico. Y eso es tal cual, hay un reloj biológico en eso. No quiere decir que no hayamos tenido en la adultez joven eh, cambios físicos, pero la velocidad con que hay cambios físicos, inmediatamente cumples 40, empiezas a verlo de manera diferente. Ya vienen más canas, calvicie, ya hay arrugas, ya se seca la piel, el metabolismo de la humectación y de la hidratación de la piel es mucho más lento. En las mujeres se pierde mucho más rápido que en los hombres. Bien, entonces las mujeres se arrugan más rápido que los hombres. Em, Porque los hombres en sí aún eh, metabolizan más o sea, almacenan más la grasa y comen además más grasa, ¿sí? Y la grasa es un emoliente para la piel, ¿sí? Por eso tenemos los aceites humectantes para la piel. Entonces, por eso los hombres se demoran un poquito más en la sequedad cutánea, en que aparezca la sequedad cutánea. Em, entonces, de aquí en la adultez madura empiezan a haber cambios físicos, algunos deterioros de salud, algunas pérdidas de habilidad, empiezan a ver, el estado físico ya no es igual, quieren tener el mismo estado físico que tenían a los 25 años, pero ya no lo tienen. Entonces van a jugar fútbol y se cansan más hasta que con el tiempo van diciendo, no, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Esto es algo diseñado por Dios para que sepamos que estamos entrando en esta parte de la adultez ya madura para estar más tranquilos, más estabilizados, ¿sí? Entonces, hay una disminución de la fuerza, de la velocidad, hay más acumulación de grasa, entonces el tejido adiposo, que es el de la grasa, se acumula más, ¿bien? Entonces la gente se engorda. ¿M? Puede que coman lo mismo, pero como su actividad física disminuye, entonces se engorda, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué te tocaría hacer? Comer menos. Bien. Em, no, aquí no se pierden ya las funciones, pero sí hay unas disminuciones en las funciones. Especialmente, sí, podemos ver esto de parte física, sí, allí también en la parte física cerebral vemos que se empiezan a olvidar las cosas principalmente más rápido en las mujeres que en los hombres. Se pierden o se olvidan cosas. ¿M? Las mujeres empiezan a olvidar hacia los 40, 45, empiezan a olvidar cosas y los hombres como 50, 55, ¿sí? Bien.
Y pues viene la menopausia y la andropausia. Bien, veamos en el desarrollo cognitivo. Entonces, ya las habilidades mentales, ya lo que quería, ya sabe qué es, o ya lo consiguió, o lo quiere conseguir, o ya no le importa tanto conseguirlo. Bien. Pero si lo quiere conseguir, ya lo consigue de una manera más somera, más tranquila, no tan afanada como en la adultez joven. Bien. Tiene experiencia, tiene habilidades, sabe resolver problemas. Bien. Em, no es tan creativo, aquí dice la producción creativa baja, pero su calidad es mejor. Ya no hace tantas cosas, pero lo que hace, lo hace bien. Y es reconocido, empieza a ser reconocido por eso bien que hace. Antes hacía muchas cosas bien, ahora no hace tantas cosas, pero lo que hace, lo hace bien. Pero la diferencia es que en esta etapa empieza a ser reconocido. Dios lo está preparando al adulto maduro para la vejez, donde es una etapa de reconocimiento. Em, hay tensiones por el trabajo, porque pueden tener alta cantidad de trabajo, pero ya su cuerpo o su bienestar físico y emocional pueden ser afectados. Em, Aquí hay algo que es un estrés por querer seguir siendo o teniendo las habilidades de la adultez joven, ¿sí? Pero cuando se da cuenta que ya no está en la adultez joven, sino en esta adultez media, madura, ¿sí? Allí. De allí, entonces, en la psicología le llaman la crisis de la edad media, o sea, de los 40, ¿sí? O sea, la mitad de la adultez, ¿sí? Em, y que quieren ser otra vez como jovencitos, o sea, como adultos jóvenes, no como jóvenes, sino como adultos jóvenes. Bien, aquí tienen un problema y es que ya están criando hijos, están cuidando los hijos, pero ya sus padres están en la vejez y ya necesitan cuidado también sus padres. Entonces tienen esas dos, cuidando hijos y cuidando padres. Bien. También luego los hijos van a crecer y van a dejar el hogar vacío y hay que saber eh, vivir sin los hijos, ¿no? Algunos cambian sus maneras de vivir por los hijos y ya después sin los hijos, pues se convierten en un problema para vivir juntos ya sin los hijos. Eh, este desarrollo psicosocial está dado por estas motivaciones. Bien, entonces, ¿qué vemos? Dios los casó, ¿cierto? O sea, para que sean uno y sean ella ayuda idónea de él y él líder de ella, líder de esa familia, ¿sí? Responsable de esa familia, cuidador de esa familia, gobernador. ¿Sí? Y entonces hay más proyectos acá en pareja, ¿sí? De manera más tranquila. Los proyectos en pareja que habían en la adultez joven tenía que ver con lo material, tienen que ver con los hijos. Acá son proyectos ya más entre la pareja en sí, y eso es bueno. Bien. En los trabajos pueden haber algunos desafíos, hay competencia con las generaciones nuevas, pero también hay experiencia por los adultos maduros y a veces se aprecia esa experiencia en los trabajos. Bien. Em, También hay algo de crisis porque quería hacer cosas que no realizó, no se sintió realizado, pero con el tiempo se aceptan, ¿sí? Se aceptan y dicen, no, pues, bueno, no se hizo y ya. Bien, pero puede generar algo de crisis allí. Veamos entonces ahora la siguiente etapa, que es la vejez. Entonces, la vejez inicia a los 60 años y es la última etapa del ser humano. Es la más larga, va desde los 60 hasta los 120. 60 años es la vejez, la mitad de la vida. ¿M? Es la vejez. Y eso es providencial. Dios nos dio la mitad de la vida para ser viejos. La gente cree que cuando llegó a ser viejo, ya a los 60 ya se acabó la vida. No, estás en la mitad de tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vejez Dios la dio para el cumplimiento del entendimiento de quién es Dios como Padre. ¿Sí? Bien. Y es entender a Dios como Padre. Bien, allí. Y entonces,
ese Dios reservó esta mitad de la vida para recibir honra. Sea reconocido por lo que cada uno hizo en lo anterior y sigue haciendo. Va a seguir haciéndolo, ¿sí? De acuerdo a los principios divinos, ¿sí? ¿Qué legado han dejado? ¿Qué cosas hicieron? ¿Mm? Bien, no es que todos tengan que hacer muchas cosas, pero lo que hizo ya es reconocido, ¿sí? Ya empieza a ser reconocido por sus hijos, por la sociedad y también por los nietos que van a ir creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a reconocer en la vejez? Filipenses 4:8, ¿sí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, todo lo que haya hecho de virtud, todo lo que sea digno de alabanza, todo lo que aprendió y recibió, oyó y vio de Dios, ¿sí? E hizo, ¿sí? Eso es lo que va a ser reconocido. Puede ser que haya hecho cosas malas, pecados y no haya hecho lo que ha hecho Dios, ¿sí? Entonces no va a ser reconocido, pero sí va a ser hablado ello, ¿sí? Por el reconocimiento es decirle, oye, muy bien que hiciste eso, ¿sí? Pero si hizo el mal, no lo van a reconocer, pero la gente sí va a saber, ¿m? Sí sabe, esta persona hizo esto, ¿sí? Entonces a veces allí en la vejez, Dios lleva al convencimiento de pedir perdón por las cosas que no hayamos hecho bien. Entonces, veamos acá este versículo, segunda de los Corintios 12:14. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Bien. Y este es un principio bíblico que casi nos enseña, y es un principio bíblico para la vejez. En la vejez hay un principio bíblico y es el principio de la herencia, ¿sí? Hay que heredar a los hijos, pero herencia no es que tengamos que ser ricos para heredar. Heredamos las propiedades que tenemos y podemos heredar propiedades internas y externas y podemos heredar a los hijos. Y eso lo hacen los viejos. Pero, ¿sí? ¿Sí? No es que los hijos deben sostener a los padres. Eso no es un principio bíblico. Los padres se sostienen a sí mismos, ¿sí? Bien, obviamente los hijos lo van a ayudar porque ya no tienen una capacidad física, ya no trabajan, ¿sí? Pero algo así sí, pero ya cuando dejan de trabajar, pues ya han trabajado para sostenerse en su vejez, ¿bien? Entonces dice, no deben atrasar a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿sí? Entonces precisamente es el principio de la herencia, ¿sí? Y no es que los hijos deben sostener a los padres, no. Entonces, no, entonces, precisamente, ¿sí? Por lo que hicieron, entonces ellos se van a sostener, obviamente van a ser ayudados por sus hijos, pero no es un deber, sino lo hacen por amor a los padres. Y por honra. La honra en la vejez es distinción de sabiduría, respeto y legado. Bien, se honran por lo que hicieron correctamente, por sus acciones, por lo que es de buen nombre para ser reconocidos. ¿Sí? Bien, y la honra es reservada para la vejez. ¿Sí? La honra es en la vejez. Entonces, ahí es donde vamos a ser honrados por las obras que hemos hecho. No quiere decir que soy viejo y ya no hago más obras, sigo haciéndolas, ¿sí? Pero empiezo a ser honrado por los otros, ¿sí? Bien, bien. Por eso dice, corona de los viejos son los nietos. O sea, los nietos van a coronar a los viejos, ¿sí? ¿Cómo los coronan? A través de la honra, ¿sí? Y honra de los hijos, sus padres. Sus hijos, ¿sí? Deben estar orgullosos de sus padres por lo que hicieron sus padres, ¿bien? Esto es entonces una doble preparación. Va preparando a estos adultos, ¿sí? Para llegar a la vejez. Al honrar a sus padres, ellos también van a recibir honra de sus hijos, pero esos nietos también van a honrar a sus abuelos. Bien, entonces en la vejez está reservado para esa honra. No es que todos tienen que ser súper sabios, súper inteligentes, no, pero habrá algo por lo cual hay que honrar. Y allí entonces esa honra, ese legado, eso que se hizo, va a ser reconocido.
No es que todo el tiempo se lo están reconociendo a la gente que está en la vejez, pero sí se lo van a reconocer en algún momento. Bien, bien. Ese es un principio de la vejez. Ahí quedó repetido el versículo. Bien. Aquí veamos entonces 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Entonces, los hijos o los nietos tienen que, ¿sí?, ser piadosos con su familia y recompensar a sus padres. Pero note que no es sostener a sus padres, sino recompensar, ¿sí? Entonces, recompensar es volver a compensar, ¿sí? Entonces, ay, compensar es que quede igual, ¿sí? Que quede del mismo peso, es compensar. Entonces, de pronto mis padres me alimentaron. Bueno, yo voy a llevarles un mercadito. ¿Lo necesitan? De pronto, no, puede ser, no estoy diciendo que estén sin comida, ¿sí? Pero puedo ser generoso con mis padres y llevarles un mercadito. Bien. Entonces, pues Dios lo hace. Ahora, los padres también son generosos con los hijos, así sean los hijos ya adultos, ¿sí? También le pueden dar, porque generosidad. Pero acá, sí, también los hijos pueden dar a los padres. Cosa de que los padres, sobre todo en las etapas cuando eran menores, pues los padres dieron a los hijos. Bien. Entonces, esos son evidencias de la recompensa, de el reconocimiento que debe haber en la vejez. También se emula ese legado, eso que ellos quieren pasar a la siguiente generación porque ya lo practicaron, lo hicieron y lo hicieron bien. Bien, veamos aquí algunas otras ideas. Dice acá en Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No exasperéis a los hijos. Entonces, acá, cuando no, cuando se ha provocado ir a los hijos, cuando se han exasperado a los hijos, muchas veces los hijos no van a dar honra. No quieren dar honra a los padres, ¿sí? Aunque debería, porque el mandamiento es honra a tus padres, ¿sí? Honrar a los padres no dice honra a tus padres porque fueron buenos contigo. Pero como han sido llevados a ira y exasperados, pues no habrá mucho que honrar de esos padres, al menos que no los mataron, ¿sí? Entonces, bueno, no nos mataron, eso estuvo bien, ¿sí? Pero a ver, pronto hasta nos golpearon, ¿sí? Entonces, aún así, hay que honrar a los padres, así sea solo una cosa por la que hay que honrarlo y esa honra se debe dar en la vejez. Bien, bien, em, bien, vemos eso allí. Ahora veamos algunos aspectos de esta etapa. En cuanto al desarrollo cognitivo, el desarrollo del conocimiento, ¿sí? La mayoría de las personas están mentalmente alerta, o sea, la mayoría de la gente vieja tiene una mente correcta, ¿sí? Obviamente más disminuida en la etapa anterior, ¿sí? De la adultez, pero pueden conocer cosas. La memoria, la inteligencia se puede deteriorar en algunas áreas, pero encuentran modos de compensación. Si ya no hacen tantas cosas, aunque tienen menos capacidad, pero al no hacer tantas cosas, entonces esa capacidad les alcanza. ¿M? Y ahí se va a compensar. Desarrollo físico, pues digamos, la mayoría son saludables, activas, ¿sí? Físicamente, pues declinan cada vez más eh, y empiezan a adelgazar, la vejez, entonces empiezas a adelgazarte, ¿sí? Y se empieza a canar el cabello, que ya empezó a los 40 años, pero acá ya en la vejez va a haber mucho más el cabello más blanco. Empiezan a bajar de altura la talla corporal, tanto en altura como en ancho, baja, ¿sí? Baja la talla corporal, porque los huesos son más delgados ahora, ¿sí? Hay menos masa muscular y huesos más delgados.
Bien, el metabolismo es más lento, entonces, es ello. Se come menos, también no se come igual, se come menos. Bien, pueden haber pérdida de dientes, problemas de encía, problemas de visión, desaparición de la masa muscular y también algunas funciones de percepción y de los sentidos sensoriales se pueden ir perdiendo poco a poco. También, en el caso de las mujeres, hay una propensión a la osteoporosis, más que en los hombres, pérdida de adaptación al frío y al calor, entonces empiezan a usar más sacos. Eso pasa desde la adultez madura, ya empezamos a perder esa adaptación al frío y al calor. Vemos a los jóvenes en un frío en camiseta, no tienen problema, pero eso ya no lo podemos hacer en la vejez. Bien, entonces hay que usar más saquitos, ¿sí? Y les da más duro el calor. Disminución de la fuerza y se reduce la elasticidad de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se pierde colágeno. Bien, entonces se reduce la elasticidad. Ahí empiezan a haber algunos problemas inmunológicos en la defensa de las infecciones, pierden eficiencia. Aquí también a veces afloran las enfermedades autoinmunes. ¿M? Bien, pueden aflorar en la vejez. Mm, los órganos sensitivos requieren más sensación para que se puedan ser leídos. Entonces toca hablar más fuerte, toca intensificar los niveles. Hay más arrugas y enfermedades crónicas que vengan anteriormente, ya se empiezan a ver más. En la parte psicológica, la parte del alma, ¿sí? Ya hay jubilación y eso puede dar nuevas opciones para el uso del tiempo, pero también puede dar opciones para el convivir con la pareja eh, que no se ha convivido tanto tiempo, puede ser a veces desafíos. ¿Bien? Em, Empiezan a morirse personas, sus padres, la generación anterior, entonces tienen que enfrentar esas pérdidas, ese duelo. em, y la búsqueda de, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué hice? Esto es lo que me gusta de la vida, ya no voy a hacer esto porque no quiero. Entonces, el significado de la vida es algo importante en su pensamiento. Bien, bien. Veamos otra más. Aquí veamos entonces la jubilación, hay jubilación, el mantenimiento de las relaciones, cada vez tienen menos amigos, ya no mantienen tanto las relaciones también se alejan, las mismas relaciones de la familia se ven menos con los hijos, se ven menos con los nietos. Bien, hay algo de estrés por la vida diaria, el duelo por las pérdidas y también el ser abuelos que les da alegría. Bien, bien. Entonces, esa es la idea aquí de esta etapa. Bien, como de estas etapas no se ha hablado tanto, ¿sí? Y la Biblia tampoco las toca a profundidad, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de hombre y mujer no las tocan ya como etapas, ya usted supone que usted ya debe estar listo, ¿sí? Se supone, pero no siempre, ¿sí? Pero ni siquiera tenemos ejemplos en la Biblia eh, para para tomar una posición. Vemos algunos ejemplos, como por ejemplo el caso de Salomón, que siendo ya viejo, pues no dominó sus emociones y pues tuvo todas estas esposas, todas estas concubinas. Vemos cómo terminó en su vejez, ¿sí? Em, Vemos también eh, casos también de irritabilidad, algo en la Biblia con los viejos, los libros de Reyes, por ejemplo, se ve algo de este tipo, pero no hay mucho, ¿sí? La Biblia no tiene mucho exactamente en estas etapas, como si la tiene en las etapas anteriores. Pero acá, ¿cuál es la clave? Debemos saber que Dios nos dio hasta 120 años para vivir, ¿bien? La Biblia dice que de 75 para arriba ya es ganancia. O sea, si tiene de 75 para arriba, ya es largura de días, dice el Salmo, ¿cierto? Largura de días. Entonces, bueno, bien que puedas disfrutar.
Y también el entender que es una etapa también para disfrutar más de la vida. Ya no tienes responsabilidades con otros hijos menores, no tienes, no tienes tantas cosas que hacer, bien, puedes disfrutar la vida, tener una vida más tranquila y que es también parte del diseño de Dios para ello. Bien, y hay que enfrentarla con la cara en alta. La vejez, obviamente, pues hay cambios físicos, ¿sí? Nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿bien? No vamos a estar esperando la misma belleza que teníamos en la juventud, pero, ¿sí? Y la adultez joven, pero sí, digamos, enfrentarlo con gallardía y sabiendo que también es la etapa más larga para que podamos dejar un legado a otros y un reconocimiento también para ser recibido, ¿no? Entonces, estas son como las ideas que tenemos acá en la vejez. Em, Bien, entonces esas son las dos últimas etapas y ahí vamos, ¿sí? Estamos hablando de 100 años, ¿sí? Adultez y juventud. ¿Qué desafíos estamos teniendo hoy en el mundo en estas etapas? Entonces, en la primera etapa, en la adultez joven, vemos que hoy en el mundo la adultez joven no es lo de antes, ya que una pareja se case a los 22, 23 años. Uy, ¿cómo así tan jóvenes? ¿Sí? Ahora el promedio para casarse es mucho más demorado. Bien, entonces vemos esa diferencia que no debe ser así. Mm, Y también vemos que hay menos intenciones para casarse, para tener hijos. La gente se está acostumbrando a vivir sola y también a sobrevivir sola, ¿sí? Sin necesitar a otros, aunque no es bueno porque eso, estar en la soledad, es bueno tener un tiempo de soledad, pero no vivir en la soledad. Tenemos que relacionarnos con otras personas. Entonces, vemos que hay esas dos falencias en la adultez joven. Ya en la adultez em, madura o mayor, la adultez mayor, que vemos a veces la preocupación por lo material, ¿sí? Vemos preocupación por lo material, por la acumulación. No es malo tener comodidades materiales, ¿sí? Pero no somos siervos de las propiedades materiales, ¿sí? Ni una idea acumulativa o de avaricia, pero también vemos ello, ¿sí? Allí. Eso también pasa lo vemos en el mundo, esa parte de acumulación material. Y también em, de, después de la edad media de la juventud, también hay personas que por no resolver allí estos desafíos de ya verse como un adulto un adulto maduro, entonces vuelven a ideas de la juventud como caer en drogas, como infidelidades, este tipo de cosas. Bien. Entonces también a veces allí eso lo vemos, no se maneja bien, principalmente en los hombres. ¿Sí? Eso pasa. em, Adicciones también en adultez madura pasa eso. Y en la vejez, ¿qué desafíos tenemos? Tenemos un desafío gigante, ¿sí? Que es la eutanasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la eutanasia es eliminar a los viejos porque no son productivos, ¿sí? Para el Estado, pero es que ya lo fueron, ¿sí? Bien, pero como ya no lo son, entonces es eliminar. Y eso es un desafío que hay grande respecto a la vejez, eso por un lado. Y segundo, también respecto al cuidado, como se están teniendo menos hijos, entonces hay menos cuidado de los viejos, porque tienen menos hijos y pues no los cuidan. ¿Sí? Ahora con que los hijos viven más lejos, antes los hijos siempre se mantenían en el mismo lugar de sus padres, así ya fueran adultos esos hijos, ¿no? Tenían negocios en común, empresas familiares. Ahora muchos hijos se van a ir a vivir a otros lugares, ¿bien? Inclusive no solo otra ciudad,
sino otros lugares, bien, fuera en el mundo, en otros países. Por lo tanto, aunque se tienen hijos, no todos van a estar con uno. ¿M? Bien, entonces esa parte del cuidado es importante. ¿M? Bien, el haber tenido hijos y en eso, pues la parte del cuidado son aún más importantes el tener hijas mujeres, ¿sí? Porque las mujeres tienen más propensión por el cuidado, ¿sí? Son maternales, cuidan más, ¿sí? Que los hijos varones. Entonces es bueno ello. Ese entonces el cuidado, la eutanasia, el cuidado, ¿sí? El cuidado de la familia a sus padres, ¿sí? Pero también el entender también que como viejos también somos responsables nosotros mismos, ¿sí? No vamos a solucionar todo, pero también tenemos que ser responsables. Y obviamente, pues, como pasa en todo ya en la individualidad de las personas, pues en la minucia también pues pueden haber algunos temas de carácter, de irritabilidad, de porfía, de necedad de algunos viejos, ¿bien? Especialmente en los hombres, ¿sí? Bien, en los hombres se presenta más eso que en las mujeres. Pero en las mujeres cuando se presenta es más profundo que en los hombres. Entonces, eso pasa. Y esos serían los desafíos para la vejez. Una de las labores que tenemos nosotros como cristianos, primero como familia, es pues dar el cuidado a nuestros ascendentes, a nuestros viejos, pero también eh, a los viejos que no tienen hijos. También la respuesta es la iglesia. O sea, los viejos que por unas circunstancias u otras no tuvieron hijos, desobedecieron a Dios en ese sentido, o que Dios los llamó a ser solteros, pues su familia los puede cuidar, pero a veces su familia no lo hace. Entonces ahí es donde entra la iglesia, ¿sí? Como parte de ese cuidado a los viejos. ¿Bien? Bien, entonces esos como los grandes temas de estas dos etapas. Estas etapas sí animo a que podamos pensarlas más, porque como en la Biblia no tenemos tanto de ello, entonces a veces se pasan muy sin instrucción divina, ¿sí? Pero se requiere, es importante entender, buscar de Dios, ¿sí? Y, y, y Dios lo, va a revelar lo que se necesita. Tenemos algunas culturas donde se respeta más la vejez que en otras, bien, como las culturas asiáticas, la vejez es algo importante y de respeto, pero en la cultura latina no tanto, bien. Entonces, importante ello. Eso sería en todo sentido. Bien, entonces pasemos al tiempo de preguntas. Veamos. No veo nada en el chat, Oscar. Generalmente en esta etapa no hay muchas, porque no Yo hay sí tengo tanta. una, mientras también, Dale. tú hablabas mucho pues, de la honra, digamos, como lo describe la Biblia, y que es sobre todo para la etapa de la vejez, donde se reconoce lo bueno y Ajá. también lo no tan bueno que hicieron esos padres. Pero hay dos en una. Entonces, primero exactamente cómo, cuál es la honra de la que habla la Biblia, ¿sí? A los padres, cuáles son las acciones, todo eso sería chévere como poderlo aclarar. Y lo otro es, ¿y qué hace uno con papás que se comportaron muy mal en la vida de un hijo? O sea, realmente, ¿cuál es la honra que merecen? Tú ya Ujú, decías que ni siquiera pues se pueden mantener, porque pues no es lo que dice la Biblia, ujú, ¿no? Pues, entonces son como muchas cosas en torno a un mal padre o a una ujú. mala madre. Bien, bien, entonces la honra que dice la Biblia es honra a tus padres. No dice por qué, pero la honra implica reconocer lo bueno, eso es honra, lo de buen nombre, lo correcto, eso es honra. O sea, la gente se honra es por lo bueno, no por lo malo. Entonces lo Exacto. que hay que ver es qué es lo bueno. Y en el caso, pues de la honra bíblica es el bendecir, ¿sí? Entonces, los padres lo bendijeron a uno, ¿m? Sí. Pero ahora nosotros vamos a bendecir a nuestros padres. Y bendecir es decirles bien. Entonces hay que reconocerles, hay que agradecerles y tanto de manera intencional como de manera rutinaria. Es decir, puede ser que en los cumpleaños vamos a reconocer algo, vamos a contar historias, ¿sí? De cuando fueron buenos, ¿sí? Mm, Obviamente ahí saldrán unas cosas de cuando fueron malos, ¿sí? Pero
pero realmente que la intención sea que los mismos nietos vean lo bueno que hicieron, ¿sí? Sus abuelos y que los hijos puedan reconocer ello. Entonces esa sería la honra y esa es O una sea que forma no tiene que intencional. ver exactamente con darles, eso no es exactamente No, honra. es reconocer lo que hicieron bueno. Ahora, sí podemos dar, o sea, porque Ujú. podemos cuidarlos, pero no tenemos la No obligación es de obligación. mantenerlos. Ujú, Mantenerlos no. ¿Sí? Ellos deben de mantenerse para sobrevivir y comer y vivir. ujú. Sí, obviamente a nuestros hijos tenemos que enseñarles que ellos son responsables de su salud, por lo tanto, pues el tema de su salud, de su cuidado de salud, de su seguro de salud, pues deben tenerlo, ¿no? También el tema de su pensión o de su negocio o que estén, que puedan obtener de allí. Y si no lo hicieron, pues ahí sí. Entonces, si no lo hicieron, yo puedo ayudarlos, pero no Hicieron tengo. muchas cosas mal, exacto. Sí, no tengo la obligación, pero puedo ayudar, ¿sí? Pero a Ujú. veces los padres exigen por Sí, obligación a los hijos eso. eso. No es correcto, ¿Qué eso no es pasa así. cuando una mamá exige y Entonces, chantajea con eso, con la honra? claro, No es entonces, bíblico. sí, entonces no es bíblico hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí vimos el principio, pero sí, digamos, por amor podemos hacerlo, pero no como resultado de una exigencia, No como un ¿sí? chantaje, No sí. necesariamente porque el hijo más rico tiene más dinero, es el que tiene que dar, no. Eso. ¿Sí? Los hijos van a dar, si vamos a dar algo, lo vamos a dar de lo mismo, ¿sí? Puede ser que el rico diga, no, frescos, llega yo, doy la mitad y ustedes den la otra mitad entre los otros cuatro. Ah, listo, gracias, hermano. ¿Por qué? Pues porque todos saben que tiene más plata, ¿sí? Y más dinero. Está bien, todo el mundo come callado, bien. Y él sabe que tiene más dinero y puede ser generoso, ¿sí? Pero si no, tiene que ser en partes iguales. Si no es que el que tenga más dinero va a ser el responsable de cuidar a los padres, no, ¿sí? Mm. No, no es una cuestión económica ni tampoco es una obligación, es una cuestión de cuidado, de amor, pero no de De exigencia de ellos. misericordia, sí. Por eso los padres, por eso desde pequeños tenemos que enseñarles a ellos que ellos Ujú, van a ser responsables en su vejez, ¿sí? Pero van a ser responsables de sobrevivir, o sea, de comer, de tener un lugar donde vivir, ¿sí? Ahora, puede ser que tomen malas decisiones y no lo tengan, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver cómo podemos ayudarlos, ¿sí? Pero no vamos a ser los sostenedores de nuestros padres. No hay, ¿sí? sí. No hay una obligación para ello. Ahora, Y si tenemos los realmente se medios, honra es sí, por lo bueno. Eso es sí, la honra, por sí, lo y bueno. solo lo bueno se honra. Entonces, puede ser que hayan sido tan malos Sí, que lo único que hicieron bueno es que no te mataron. Entonces, sí, ah, exacto. sí, listo, lo honras por eso, no más, ¿sí? Y ya, y los perdonas. Otra forma de honrar a los padres es perdonarlos, ¿sí? Perdonarlos. Ujú. Porque ellos saben, en la vejez, saben que hicieron mal. ¿Cuándo alguien en la vejez puede decir, yo fui un mal padre, yo fui un mal esposo? Eso solo lo haces en la vejez. Antes no. Ujú, El orgullo no te da, ¿cierto? Eso es en ujú. la vejez cuando ya estás tranquilo, cuando sí, yo ya evalúas la vida, yo no lo hice tan bien, pero el recibir perdón de esas personas que afectaron a estos viejos es bueno, es sanador para ellos también y es una manera de honrar. Yo te perdono, reconocemos que lo hiciste mal, ¿sí? Bien, Sí, pero te pero perdono. no tapar, no tratar de presentar una cara que no Ah, es a no, los no. nietos ni a No, los... a veces, pero tampoco digamos exponer el mal. Puede ser que tengamos una mamá regañona. Pues entonces no le decir, no, es que me va a regañar. Bueno, no la vamos a honrar por cómo nos trataba y eso, ¿sí? Pero la vamos a honrar por esto, por ejemplo, por tal cosa, ¿sí? Entonces, eso es. Esa es la idea. Ahora, es importante también que esa honra, obviamente son los hijos los que deben honrar a los padres, ¿sí? Pero que también los nietos sean testigos de esas honras. ¿Sí? Mm, También tener algunas de las tradiciones familiares, por ejemplo, uy, esto era de tu abuelita, de esto era de mi abuela, ahora tú lo vas a tener, wow, qué chévere, celebrar esas cosas, esas cosas buenas, ¿no? No tradiciones sí, familiares bueno, malas, pero celebrarlo. buenas, esas pequeñas herencias, eso hay que apreciarlo, ¿sí? Entonces, Es que eso, te hacía la pregunta porque hay como tendencia en las iglesias cristianas que pesaron, siempre terminaban en que como que manipulan el tema de la honra, ¿no? Y la honra es más o menos como que tienes que hacerte cargo de todo lo que tu papá nunca hizo, más o menos eres el papá de tu papá que no cumplió lo que tenía que hacer en su vida.
y sí. uno ve mucha manipulación y mucha gente le pregunta a uno, pues realmente si es correcto o no. Obviamente no es correcto, pero pues ahí está el argumento bíblico que tú estás Ujú, dando, ¿no? sí. Es lo contrario. Sí, o sea, lo hacemos por amor, por cuidado, y la honra es reconocer lo bueno. La honra no es darles dinero. ¿Sí? Porque yo lo hago por amor, porque los cuido. Exacto. Puede ser que, inclusive puede ser que sean, los padres sean ricos y no necesiten nada, pero yo les llevo un mercado. ¿Sí? Sí, Ujú. ya, quiero llevarles y listo. Sí, o los voy a sacar a dar una vuelta. Inclusive muchas veces ni siquiera son las cosas económicas, sino el tiempo. Así es. Involucrarlos en algunas cosas, ¿sí? Eso también. Obviamente no es igual, no vamos a estar allá todos los días, no vamos a poder visitarlos todos los días, pero a veces podemos hacerlo, ¿no? Bien, Bueno, gracias. aquí Graciela había alzado la mano antes de las preguntas en el chat, entonces le Ok, damos paso a dale, Graciela, ¿te Grace. parece? Gracias, Luzca. ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante, Graciela. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, algo que me impactó esto es porque digamos que realmente uno no está preparado para llegar a este tiempo de cuidar a los adultos mayores, ¿cierto? Y en este momento, más que preguntar, es como contar mi experiencia que ujú, estoy viviendo con mi mami, ¿cierto? De que mi mami ya tiene 90 años, y yo pues ya pasé de los 60, ya que estoy aterrizando en los 70, pero yo estoy viéndola. Pero una de las cosas que me ha servido es verdad el conocer del Señor, el tener ese conocimiento, el de pronto el haber ido a misiones, el de pronto ver tantas necesidades de las personas, me ha servido en el sentido de que aún para cuidarla a ella, yo tengo que recurrir al Señor y pedirle que Él sea el que me ayude a llevar en este tiempo el cuidado de ella, ¿cierto? Porque pues son como muchas cosas. Sí, nosotros, no es que sea la relación más perfecta, no, porque de todas maneras a veces tenemos que Graciela, revisa tu audífono que se te está escuchando mal, por favor. No te estamos escuchando. hablar. Ahí, ahí, adelante. Ok. Bueno, entonces que igual yo tengo que orar para poder hacer todas las cosas que hago del cuidado de mi mami. Pero algo que últimamente estoy haciendo con ella es que yo le preguntaba, bueno, ¿qué le gustaría hacer? Por ejemplo, ¿qué le gustaría? ¿Le gusta pintar? ¿Le gustaría? Ella ya tiene deficiencia de visión, pero ella se esfuerza, dice, a mí me gusta pintar. Bueno, entonces yo le conseguí las herramientas para que lo haga, ¿cierto? De pintar, de hacer sus cosas. Y ha sido como algo bonito porque ya les conté a todos lo que la tengo haciendo y todos contentos la llaman y pues como que ella se alegra de la llamen solo para saber cómo va evolucionando en esa que Graciela, nuevamente tu audífono, es que lo mueves y no se te escucha. no, pero no lo he Ahí, cambiado ahí, de lugar. quédate ahí, ahí. Entonces, pues ha sido tan bonito. Y lo mismo la relación con las personas de la iglesia. El no alejarla a ella, sino poder llevarla, que ella sea también partícipe en las cosas que se realizan en la iglesia. Era como una orden, Gracias, Graciela, muy amable. muy bien, la iglesia es algo muy importante también para la vejez, ¿sí? Es también una parte, pues no solo de seguir al Señor, sino también que da en la vejez una parte social que no se, ya los viejos no quieren hacer lo social, ¿sí? Pero en la iglesia sí quieren hacerlo porque es una cuestión con Dios. Entonces eso también ayuda a la iglesia, ¿sí? Entonces eso es bueno y nosotros como iglesia tenemos que entender que es un privilegio que también estén las personas mayores porque ya tienen la experiencia,
¿sí? Y también pues es una forma también de honrarlos a ellos, ¿no? Bien. Acá Diego Fernando Diego. tiene Ujú. como un comentario, creo, dice que aún así creo que debemos de ayudarlos así se hayan portado mal. El ejemplo de Jesús es tratar bien a los que los Ujú. trataban mal y Dios sabe y ve que que es imposible ayudarlo porque fue un padre, madre cruel, Sí. por eso debemos vivir en Sí, sí, Cristo. no estamos diciendo que no los ayudemos, por eso digo cuidarlos voluntariamente, Eso, pero el honrarlos solo es por lo bueno. Entonces, una cosa es eso, honrar y otra cosa es ayudar. ayudar. Honrarlo es solo por lo bueno que hicieron, ¿sí? No les vamos a sacar los trapitos al sol, ya lo sabemos, ellos ya lo saben. Es más, en privado podemos perdonarlos y en público los honramos por lo bueno que hicieron. Pero sí el ayudar, podemos cuidarlos, ¿sí? Ayudar, cuidar, pero de nuevo, no como una imposición ni como una obligación, sino por amor, ¿sí? Por compensación, ¿sí? Como dice la palabra, ¿cierto? Ujú. Pero no es un ayo, o sea, no es un ayo sobre nosotros, sino es una oportunidad de mostrar el amor con ellos para lo que es esa compensación. Juan Sí, Pablo tiene pregunta, Oscar, dice, ¿por qué en la cultura oriental se tiene ese aprecio y cuidado por los mayores? sí, digamos, se tiene en todas las culturas. Lo que pasa es que en la oriental es mayor por dos cosas. La primera, porque las familias, ¿sí? En Asia, ¿sí? O en Oriente, han sido más paganos que en otros lugares, ¿sí? O sea, a medida que se fueron alejando del Edén, ¿sí? Pues se transmitía la verdad oralmente, pero se iba perdiendo parte de la verdad. Entonces, a medida que se alejaban más, o sea, pasaban más años, más generaciones más lejos, pues sabían menos verdad, entonces eran más paganos. Bien. Entonces, en Oriente, pues hubo mucho paganismo, por lo tanto, el paganismo va a generar siempre falta de prosperidad, pobreza. ¿M? Entonces, la gente para sobrevivir se mantenía unida en familia, donde los mayores eran como los jefes de la familia. ¿M? Cuando se casaban, entonces también los dos familias formaban como un clan para poder sobrevivir. Y eso dio esa diferencia eh, a lo que fue, digamos, Europa y África con los viejos. En África, digamos, los viejos se aprecian por su sabiduría espiritual, ¿sí? En su espiritismo y en sus cosas, ¿sí? Y en Europa se apreciaron, ¿sí? Por su parte de pensamiento y militar, ¿sí? De estrategia militar y pensamiento. Pero en Asia fue por sobrevivencia. Entonces, eso pues caló más en la sociedad y, y entonces, digamos, hay ese cuidado, pero no es tan voluntario, sino es como una obligación implícita, ¿sí? Por ejemplo, en Corea, ¿sí? En Corea, la mayoría de las familias viven con con los padres, ¿sí? O con los suegros, ¿sí? Bien, los suegros no viven aparte, ¿sí? Sino viven allí mismo, ¿sí? Y eso se ve como honra, pero eso no es honra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia claramente enseña que la familia tiene que vivir en un lugar diferente al de sus padres, ¿sí? Puede ser en el mismo lote, pero con entradas diferentes y administraciones diferentes, ¿bien? Entonces, eso se ve más allí, en ese tipo, más como una obligación. Ahora, eso por un lado. La segunda cosa es que el cambio en estas culturas, precisamente por el hambre, ¿sí? Y la tiranía de sus gobernantes, el cambio era poco frecuente. Y al ser poco frecuente, entonces la vida era más igual y eso hace que los viejos no se vieran tan débiles, ¿sí? Sino que se mantenía como lo mismo y podían ejercer control sobre los demás. Por eso el viejo era el único que podía hablar o el único que tenía la razón así estuviese equivocado. Ese tipo de cosas se dan en Asia, ¿sí? Allí. Entonces, está allí aún más en la cultura, pero nosotros tenemos aún mejor oportunidad porque podemos hacer eso mismo
pero de manera voluntaria y en amor para que se vea Cristo en nosotros. En el caso de nosotros como cristianos, ¿sí? Pues de ese amor, pues va a mostrar a Cristo, inclusive a nuestros familiares o padres paganos. ¿Bien? Pero eso no significa tampoco que si nuestros padres están haciendo el mal, nosotros no se los digamos. ¿Sí? Sí, tenemos que decirles, tenemos que tratarlo. Ellos son libres, ¿sí? Pero no podemos secundar el pecado. Y muchas veces, con padres mal comportados, los hijos cristianos, sí, son la piedra en el zapato. Pero eso tampoco nos tiene que alejar de ellos, porque tenemos que seguirlos honrando, porque no dice honra a tus padres si son cristianos, ¿sí? ¿Sí? Sino hay que honrarlos, pero lo honramos por lo que se merezca, ¿sí? O sea, lo bueno que han hecho, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, bueno, esa pues es esa idea oriental que hay allí. La edad es muy importante, por eso en el caso de Japón, siempre la venia a quien es mayor, siempre el primer lugar a quien es mayor, inclusive muchas veces no se contradicen al mayor, así esté equivocado, y eso está mal, ¿sí? Eh, pero aquí en la cultura latina no es tan así como en ellos. O sea, la cultura latina que vino de Europa, o sea, los españoles, ¿sí? Porque la cultura indígena que había acá sí tenía eso, ¿sí? Pero lo tenía más hacia la parte del espiritismo, ¿sí? Y del hombre, o sea, del machismo, ¿bien? Eh, entonces, digamos, es importante reconocer a los padres, pero tampoco irnos al extremo de que ellos aún decían en nuestra vida, aún haya un matriarcado o un machismo, que son cosas que pues Dios no quiere en nuestras familias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Oscar, regálame un segundito solo para reforzar que hoy dale. enviamos invitación del próximo ciclo que empieza el 10 de noviembre. Vamos a hacer nuestro último ciclo de este año para invitarlos a todos a que se inscriban. El tema es los 4 desafíos de la iglesia de hoy. Entonces quedo atenta a sus inscripciones y pues muchas gracias, Oscar, nuevamente por esta enseñanza que era nueva, muy interesante que acabamos de terminar. Ok, qué bueno. Voy a compartir la imagen aquí, a ver, para que la veamos. Vamos a compartirla, a ver si alcanzo a compartirla aquí. Ah, sí, aquí ya está. Bien, entonces vamos a mirar los 4 desafíos de la iglesia hoy. Este es un poco, es interesante porque vamos a ver cosas que están pasando hoy en la iglesia, ¿sí? Ahora, no es que solo estén pasando hoy, también han pasado en el pasado, ¿sí? Pero, ¿qué vemos en el hoy, ¿sí? De la iglesia, ¿qué desafíos hay hoy en la iglesia? Ahora, no estoy diciendo que estos sean los únicos 4 desafíos, pero son los más importantes, ¿sí? Que están pasando en la iglesia de hoy. Entonces vamos a mirar en cada uno de esos días uno y vamos a irlo tratando. Entonces es interesante porque vamos a poner el tema de iglesia en el hoy. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en el mundo? ¿Sí? Entonces vamos a ver ese temita. Y bueno, va a ser el 10, 17 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Bien, ahí nos coge el primer lunes de diciembre, ¿sí? Pero ahí ya nos cuadra allí, perfecto. Porque es que en noviembre van a haber 2 festivos, entonces aquí solo dejamos uno porque si no sería la mitad del curso en festivo, ¿no? Entonces pues lo dejamos de esta forma. Entonces eso es lo que vamos a tratar el tema de iglesia. Entonces, bueno, entonces eso es lo que se va a hacer. Muy invitados, quedamos pendientes de sus inscripciones. Muchas gracias, Muchas Oscar. bendiciones a Buenas noches todos. para todos. Más tardecito entonces subo esta grabación y la presentación que se usó. Bien, Buenas muchas Muchas noches. gracias, bendiciones. Gracias. profe. Adiós a todos. Una bendición contar con usted. Bendiciones, Muchas, gracias. muchas gracias. Un saludo, Jimena. Un saludo a todos. Sí, Alejandra, a Gracielita. Muchas bendiciones a todos, a la hermana Amelia. Muchas bendiciones, Carlos, a todos. Muchas bendiciones. Estamos en contacto.